Bueno, muy bien. Buen día para todos. Vamos a ir comenzando con la clase de hoy. Tenemos para hoy un tema que es bastante denso, así que vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. ¿Sí? Hoy vamos a hablar sobre la hemoglobina, la mioglobina, cómo es el transporte del oxígeno y algunas otras cosas que quedan descolgadas en cualquier lugar. Entonces, la hemoglobina es una proteína que tenemos en los glóbulos rojos, cuya función es transportar oxígeno. ¿Sí? Entonces, tenemos una proteína transportadora que es una proteína que tiene estructura cuaternaria. No sé si se acuerdan de esto de la vez pasada, cuando hablamos de proteínas. Dijimos que las que tenían estructura cuaternaria eran las que estaban hechas de más de una subunidad, de más de un polipéptido. ¿Sí? Acá las subunidades, les podemos decir subunidades o globinas, ¿sí? A los polipéptidos que forman parte de la hemoglobina. Y tenemos distintos tipos de hemoglobina. Tenemos la hemoglobina A, que es la del adulto, que es la más abundante en los glóbulos rojos, que tiene 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta. Después tenemos la hemoglobina A2, que tiene 2 subunidades alfa y 2 subunidades delta. Y tenemos la hemoglobina fetal, que es la que tenemos cuando somos fetos, que tiene 2 subunidades alfa y 2 subunidades gamma. Es decir, que tienen distinta combinación de subunidades las distintas hemoglobinas. Cada una de ellas, ¿sí?, son estructuras cuaternarias que están hechas de más de un polipéptido y además son proteínas conjugadas. ¿Se acuerdan de esto de que hemos mencionado que había proteínas que tenían grupos prostéticos? En este caso, el grupo prostético es el grupo hemo, que pueden ver ahí dibujadito. El grupo hemo tiene una estructura de carbonos y nitrógenos con forma de anillo, que es un tetrapirrol, que tiene en el centro un átomo de hierro más 2, un átomo de hierro ferroso, que está unido por un tipo de enlace que se llama coordinación. Y el hierro puede establecer 6 de estas coordinaciones. 4 coordinaciones las va a hacer con los nitrógenos del grupo hemo. ¿Sí? Entonces el hierro va a estar adherido al grupo hemo. Una de las coordinaciones la va a hacer con el polipéptido de la hemoglobina, ¿sí?, el último aminoácido, que es un aminoácido que se llama valina, con B corta. ¿Sí? Se le dice que está unido a la valina terminal, que es la valina que está en el último lugar en la estructura primaria de cada globina.
Si entonces está unido a la estructura proteica covalentemente, por esa coordinación, no covalentemente, sino por la coordinación. Y la sexta coordinación la va a establecer con el oxígeno. Sí, ahí es donde la molécula de hemoglobina va a poder transportar el oxígeno, cuando lo tenga unido por coordinación al hierro. Bien, cada una de las globinas, cada una de las subunidades va a tener un grupo hemo, con lo cual una proteína de hemoglobina puede transportar hasta 4 moléculas de oxígeno. Ah, sí. A ver, les paso el link del PDF. Y de paso les paso el link del video de la clase pasada. Ese es el video de la vez pasada. Bien, entonces estábamos con que las hemoglobinas tenían sus grupos hemo, ¿sí? Y que tenían cada globina un grupo hemo, cada subunidad tiene un grupo hemo. Bien, que el hierro se unía por esta coordinación. Entonces, sucede que la hemoglobina es una proteína que tiene como dos estructuras tridimensionales normales, ¿sí? En vez de tener una conformación nativa única, tiene como dos combinaciones en el espacio que llamamos forma tensa y forma relajada. ¿Sí? Son dos estructuras tridimensionales distintas y están en constante equilibrio. Esto quiere decir que la hemoglobina en su forma tensa está constantemente convirtiéndose en hemoglobina en su forma relajada, y la hemoglobina en forma relajada está constantemente convirtiéndose en hemoglobina en forma tensa. Si están en un equilibrio entre las dos, están convirtiéndose la una en la otra. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cambio en la estructura tridimensional es un cambio alostérico. ¿Sí? Entonces, decimos que la hemoglobina es una proteína alostérica, ¿sí? Porque puede cambiar su estructura tridimensional normal. Un efecto adicional a este efecto alostérico es el hecho de que cuando tengo las dos formas, ¿sí? Como son dos estructuras tridimensionales distintas, una va a tener más afinidad por el oxígeno, que va a ser la forma relajada, y la otra no va a tener afinidad por el oxígeno, que va a ser la forma tensa. ¿Sí? Entonces, de las dos formas, solamente una se va a poder unir al oxígeno. Y sucede que si un oxígeno entra al grupo hemo de una subunidad, ¿sí? De una de las globinas, en su forma relajada, eso impide que toda la hemoglobina se convierta en su forma tensa. Entonces, el hecho de que haya entrado un oxígeno asegura que haya otros 3 lugares donde puedan entrar otras 3 moléculas de oxígeno. Sí, a esto lo llamamos
efecto cooperativo. Sí, es como si las moléculas de oxígeno cooperaran para entrar a las moléculas de hemoglobina. Bien, entonces, el efecto cooperativo lo que hace es que mientras más oxígeno yo le dé a la hemoglobina, va a haber más hemoglobina en su forma relajada. Y eso va a tener un efecto en la curva de afinidad que vamos a ver ahora dentro de un ratito. ¿Sí? Entonces tenemos el movimiento alostérico y el efecto cooperativo. Así que el efecto cooperativo lo tienen las tres formas de hemoglobina: la hemoglobina A, la A2 y la fetal. ¿Sí? Bien, entonces pasamos a ver los grafiquitos de curva de saturación. ¿Sí? Lo que tenemos acá es un sistema, imagínense un frasquito con una cierta proporción de hemoglobina. En el eje X tenemos la presión parcial de oxígeno, ¿sí? No se ve ahí en el dibujo, pero es la presión parcial de oxígeno. Y esto quiere decir que cuando uno tiene gases, una manera de medir cuánto gas hay es midiendo su presión, ¿sí? La presión que ejerce. ¿Sí? La presión de los gases es aditiva. Entonces uno puede decir presión parcial de oxígeno se refiere a cuánto oxígeno le estoy dando a esa hemoglobina. ¿Sí? Entonces en el eje X tenemos la presión parcial de oxígeno. Y en el eje Y lo que tenemos es qué tanta hemoglobina está unida a ese oxígeno. Lo que vemos es que mientras más oxígeno le doy, en un primer momento la curva va subiendo cada vez más rápido hasta que llega a un punto que se hace casi una lineal, ¿sí? Más oxígeno, más hemoglobina se une al oxígeno, y después llega a un punto que se vuelve casi una asíntota, ¿sí? Se vuelve asintótica hacia lo que consideramos el 100% de la saturación, ¿sí? Entonces esta forma que llamamos sigmoidea la tiene la hemoglobina porque tiene el efecto cooperativo, ¿sí? El efecto cooperativo se manifiesta en la primera parte de la curva, que es esto de que mientras el oxígeno se encuentra en estado molecular, ¿sí? No está en ningún estado de agregación porque es una única molécula. No está ni sólido, ni gaseoso, ni líquido porque es una sola molécula. Esa es la pregunta. Claro, no está en un estado de agregación sólido, líquido, gaseoso, porque eso depende de cómo interactúen varias moléculas de la misma sustancia. Así como cada molécula se une en un lugar particular, no tiene un estado de agregación. Bien, entonces, decíamos que el efecto cooperativo se manifestaba en la primera parte de la curva, porque mientras más presión parcial de oxígeno yo le dé al sistema, le estoy dando más presión de oxígeno, más cantidad de oxígeno, eso hace que haya
más hemoglobina disponible para unir al oxígeno. ¿Sí? Aumenta como si fuera la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, hasta que llega un punto que todas las globinas están en su forma de alta afinidad, su forma relajada, y entonces la curva se va haciendo lineal. ¿Sí? Después, hacia el final de la curva se vuelve casi una asíntota, ¿sí? Se vuelve casi asintótica porque llegamos al valor de saturación, que es cuando todas las hemoglobinas están unidas al oxígeno en sus 4 sitios en todo momento. Recuerden la vez pasada que vimos estas propiedades de afinidad, saturación, ¿sí? Entonces, es muy difícil decir en qué presión parcial de oxígeno se llegó a la saturación. ¿Sí? Es muy difícil saber cuál es la presión parcial de oxígeno que nos da el 100% de la saturación de oxígeno. Pero es muy fácil saber cuál es ese 100%. Porque si yo le ofrezco una cantidad enorme de oxígeno, voy a ver que llega a un máximo, ¿sí? Y que más de eso no se va a obtener. Entonces es fácil sacar ese 100%. Entonces lo que se hace es, se lo divide a la mitad, al 50%, se entra por el eje Y se va hacia el eje X y se saca un valor del eje X, presión parcial de oxígeno, ¿sí? Que se llama presión parcial 50, que vendría a ser la presión a la cual la hemoglobina alcanza la mitad de la saturación, ¿sí? La mitad del 100% de la saturación. Ese valor de presión parcial 50 nos sirve para hablar de la afinidad de la hemoglobina, ¿sí? Porque en este grafiquito tenemos dibujada la hemoglobina A y la hemoglobina fetal, ¿sí? Cada una con su curva. Uno podría preguntarse, por ejemplo, ¿cuál de las dos tiene mayor afinidad por el oxígeno? ¿Sí? Entonces lo que vemos es que la hemoglobina fetal sube más rápido y llega antes al valor de saturación. Pero como eso es medio difícil de determinar, ¿sí? Usamos el P50, la presión parcial 50, que si entramos por el eje Y vamos al eje X, vamos a ver que hay una relación inversa entre presión parcial 50 y afinidad, ¿sí? Esto quiere decir que a mayor P50, menor afinidad tiene la hemoglobina, y a menor P50, mayor afinidad tiene la hemoglobina, ¿sí? La relación es inversa. Entonces esto tiene una ventaja adaptativa porque imagínense que el feto se va a cargar su hemoglobina de oxígeno en la placenta. ¿Sí? En la placenta vamos a tener la sangre materna que viene de los pulmones, ¿sí? Y ya estuvo descargando oxígeno, y esa sangre materna se va a enfrentar a la sangre fetal, ¿sí? No hay un contacto directo entre sangres,
¿sí? Pero se van a acercar los vasos sanguíneos de la madre con los vasos sanguíneos del feto. ¿Sí? En los vasos sanguíneos del feto está la hemoglobina fetal, que tiene mayor afinidad por el oxígeno. Entonces lo que va a suceder es que la hemoglobina del adulto, ¿sí? De la madre, va a soltar sus oxígenos y van a ser capturados por la hemoglobina fetal, ¿sí? Entonces, así es como el feto recibe oxígeno. ¿Sí? Un detalle curioso es que durante el desarrollo embrionario, los glóbulos rojos los produce el hígado, ¿sí? Y el hígado produce glóbulos rojos con hemoglobina fetal. Y si uno durante la vida adulta tiene una hemorragia grande, el hígado todavía tiene la potencialidad de producir glóbulos rojos. Y si pasó por una hemorragia, el hígado va a producir glóbulos rojos y los va a producir de nuevo con la hemoglobina fetal. ¿Sí? Ese es un dato curioso acerca de las hemoglobinas y los glóbulos rojos. Bien. ¿Se entendió entonces esto de la presión parcial 50? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si comparamos a la hemoglobina con otra proteína, otra hemoproteína, que es la mioglobina? Si la mioglobina es una hemoproteína que tiene estructura terciaria. Esto quiere decir, está hecha de un único polipéptido o una única globina. Por lo tanto, no tiene ni puede tener efecto cooperativo, ¿sí? Porque que entre el oxígeno a una molécula de mioglobina no afecta a las demás moléculas de mioglobina, ¿sí? Entonces, la mioglobina no va a tener efecto cooperativo y la vamos a encontrar a la mioglobina en las células musculares, ¿sí? A esa mioglobina. De hecho, es lo que le da el color rojo a la carne, ¿sí? La mioglobina. Tiene una estructura similar a las globinas, salvo que está hecha de un solo polipéptido. Tiene un grupo hemo que está unido por coordinación, la misma forma que las subunidades de la hemoglobina, y puede unir al oxígeno igual que la hemoglobina, ¿sí? La diferencia es que, como pueden ver en el grafiquito, la mioglobina, su curva de saturación, tiene primero una parte que sube casi recta y después se va haciendo asintótica hacia el 100% de la saturación, ¿sí? Y si hacemos el P50, vamos a ver que el 50% de la saturación, la mioglobina tiene un P50 mucho menor que el de la hemoglobina, ¿sí? Entonces eso quiere decir que la mioglobina tiene una afinidad mucho mayor que la hemoglobina, ¿sí? Y eso nos va a tener que ver con la función de la mioglobina, ¿sí? La función de la mioglobina es la de almacenar moléculas de oxígeno en el tejido muscular.
cuando la hemoglobina está llegando a las células musculares con poca carga de oxígeno, lo que sucede es que las mioglobinas pueden soltar sus oxígenos porque están en presencia de una baja presión parcial de oxígeno, y la célula muscular puede usar ese oxígeno para hacer respiración celular. Entonces eso tiene que ver con su función. Otros factores que pueden afectar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno son, por ejemplo, el descenso del pH. Pasar de un pH 7,6 a 7,4 hace bajar la afinidad. Eso hace que la curva se corra hacia la derecha, ¿sí? Mientras más hacia la derecha está, tiene menor afinidad. El aumento de la temperatura hace disminuir la afinidad, porque obviamente la hemoglobina es una proteína, y si le aumento su temperatura la desnaturalizo, ¿sí? Le quito su estructura tridimensional normal. El aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, ¿sí? También hace disminuir la afinidad de la hemoglobina. Y otro efecto es el aumento de la concentración de 2,3-bifosfoglicerato, ¿sí? Para los amigos 2,3-BPG, ¿sí? Que es un derivado de un intermediario de la glucólisis, que ya vamos a ver cuándo aparece. ¿Sí? Con cualquiera de esos factores, la curva de la hemoglobina se nos corre hacia la derecha, y mientras más efecto tengan, más hacia la derecha se pone la curva y menor es la afinidad de la hemoglobina. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Ahora bien. Bien, porque ahora se pudre todo. Ahora lo que empezamos a ver es cómo es que la hemoglobina puede transportar el oxígeno adentro de los glóbulos rojos. Y entonces tenemos ahí dibujados dos glóbulos rojos, y adentro de cada uno hay 3 reacciones químicas que se dan en este transporte de oxígeno. ¿Sí? Entonces, recuerdan cuando vimos agua, que el aire que uno respira llega hasta una estructura submicroscópica que es el alvéolo pulmonar. ¿Sí? El alvéolo pulmonar es como una especie de saquito, una bolsita, hasta donde llega el aire. Muy cerca del alvéolo pasan vasos muy delgados que se llaman vasos capilares, por donde pasan los glóbulos rojos con la hemoglobina. ¿Sí? Y ahí es donde se produce el intercambio gaseoso, ¿sí? Entre el dióxido de carbono y el oxígeno. Ese dióxido de carbono lo conocemos como, ese intercambio gaseoso lo conocemos como hematosis, ¿sí? Hematosis es el intercambio de gases que sucede cerca del alvéolo pulmonar. Entonces, cuando el glóbulo rojo está cerca de los alvéolos pulmonares, la hemoglobina viene en un estado que depende de lo que le pasó en el resto de los tejidos. Y en el resto de los tejidos, la hemoglobina está en un estado que depende de lo que le pasó en el alvéolo. ¿Sí? Es un ciclo
Es un círculo que en algún momento hay que cortarlo para poder empezar a analizarlo. Y entonces vamos a empezar diciendo que la hemoglobina llega adentro del glóbulo rojo a los alvéolos pulmonares en su forma protonada, ¿sí? Es decir, cargada de protones, y lo que va a suceder es que adentro del glóbulo rojo va a haber una baja presión parcial de oxígeno, mientras que en el aire del alvéolo va a haber una alta presión parcial de oxígeno. Esto va a hacer que el oxígeno difunda, ¿sí? Se va a producir un proceso de difusión que vamos a analizar en detalle más adelante cuando veamos los mecanismos de transporte a través de membrana. ¿Sí? El oxígeno del aire va a atravesar las membranas de las células de la epidermis del alvéolo y la membrana del glóbulo rojo, y se va a meter al interior del glóbulo rojo y se va a dar esta primera reacción: la hemoglobina protonada más el oxígeno que se encontró se va a convertir en hemoglobina oxigenada y se van a liberar los protones, ¿sí? Esa liberación de protones va a desencadenar la segunda reacción química, que es que los protones se van a unir a esta molécula HCO3-, que se llama ion bicarbonato, ¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo, el bicarbonato de sodio, es NaHCO3-, ¿sí? Acá tenemos solamente el bicarbonato, que al unirse al protón se convierte en H2CO3, que es ácido carbónico. ¿Sí? Entonces, cuando la hemoglobina se unió al oxígeno, se desprendieron los protones, esos protones se unieron al bicarbonato, el bicarbonato se convirtió en ácido carbónico. Y el ácido carbónico, en presencia de una enzima que está adentro del glóbulo rojo, que se llama me olvidé el nombre ahora, no me sale. Ahora cuando me lo recuerde se los digo. Bueno, entonces este bicarbonato, este ácido carbónico, ¿sí? En el interior del glóbulo rojo se descompone. El nombre es anhidrasa carbónica, el nombre de la enzima, anhidrasa carbónica. Lo que hace es catalizar la reacción de que este ácido carbónico se descomponga en dióxido de carbono y agua, molécula de agua, ¿sí? Entonces, en el interior del glóbulo rojo va a empezar a aumentar la presión parcial de dióxido de carbono, y va a aumentar más que en el aire. En el aire va a haber una baja presión parcial de dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono, por difusión, va a tender a salir del glóbulo rojo e irse al aire, y va a estar en lo que expiramos, ¿sí? Mientras sucede todo esto, en la membrana del glóbulo rojo sucede una pequeña magia, que es que el bicarbonato en realidad está más concentrado en el exterior del glóbulo rojo, ¿sí? Y para que entre al glóbulo rojo se tiene que intercambiar por otro ion negativo, que es el ion cloruro. Y hay una proteína de membrana que hace este transporte simultáneo.
si mete al interior del glóbulo rojo el bicarbonato al mismo tiempo que expulsa el cloruro hacia afuera. ¿Sí? Entonces el bicarbonato se va a meter en la segunda reacción química, ¿sí? Se va a sumar a los protones, se va a formar el ácido carbónico y ese ácido carbónico se va a descomponer en presencia de la anhidrasa carbónica en dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Entonces así es como el glóbulo rojo transportó el dióxido de carbono. ¿Sí? La mayor parte del dióxido de carbono en sangre viaja en forma de bicarbonato en el exterior del glóbulo rojo. ¿Sí? Cuando el glóbulo rojo pasa por el alvéolo, ese bicarbonato se convierte en ácido carbónico y se descompone en bicarbonato y agua, en dióxido de carbono y agua, perdón. Bien, entonces, así es como la hemoglobina se carga de oxígeno, ¿sí? Cuando pasa por el alvéolo va a llegar al 100% de la saturación, ¿sí? Si uno no tiene problemas respiratorios, va a estar saturándose la hemoglobina de moléculas de oxígeno. ¿Sí? Esto, de hecho, si alguien tiene problemas respiratorios, le habrán medido con un aparatito que se pone en el dedo, ¿sí? Le habrán medido el porcentaje de saturación, ¿sí? Que tiene que ver precisamente con esto, con cuánto de oxígeno tiene unido la hemoglobina, ¿sí? Entonces, el glóbulo rojo sale de los capilares de los cercanos a los alvéolos pulmonares y va hacia el corazón. El corazón va a ser bombeado y va a ir al resto de los tejidos. Entonces, cuando tenemos el glóbulo rojo en el resto de los tejidos, vamos a empezar por esta tercera reacción, ¿sí? Porque en el resto de los tejidos, como puede ser por ejemplo el tejido muscular, lo que va a pasar es que van a pasar las mismas tres reacciones, pero en sentido contrario, ¿sí? En el exterior del glóbulo rojo va a haber una baja presión parcial de oxígeno y una alta presión parcial de dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono, por difusión, va a tender a salir de las células de los demás tejidos, ¿sí? y meterse en el interior del glóbulo rojo. Cuando ese dióxido de carbono entra al interior del glóbulo rojo, se va a combinar con el agua en presencia de la misma enzima, la anhidrasa carbónica, ¿sí? Cataliza la reacción química en los dos sentidos, y cuando ese dióxido de carbono se une al agua, se convierte en el ácido carbónico, en el H2CO3-. En un segundo paso, ese H2CO3 se va a descomponer en protón y bicarbonato, ¿sí? Esta liberación de protones va a ocasionar que el pH, que estaba en 7,6, pase a 7,4, ¿sí? Un pH que, si bien es básico, está más cerca del pH ácido, ¿sí? Y eso hace bajar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿sí? Entonces tenemos que se producen los protones que cambian el valor de pH y el bicarbonato, que el bicarbonato
se va a intercambiar por el cloruro y va a salir del glóbulo rojo. Entonces, por eso es que después el glóbulo rojo está cargado de moléculas de átomos de cloruro. ¿Sí? Entonces, el bicarbonato se intercambia de la misma forma que antes, pero en sentido contrario. Ahora sale del glóbulo rojo. Los protones, en presencia de la hemoglobina oxigenada, van a hacer que la hemoglobina oxigenada libere su oxígeno y que la hemoglobina se protone, se cargue de protones. El oxígeno de la hemoglobina va a estar en mayor concentración va a estar en mayor concentración en el interior del glóbulo rojo que en el exterior, y entonces el oxígeno va a tender a salir del glóbulo rojo e irse hacia los demás tejidos. ¿Sí? Además, cuando el glóbulo rojo pasa por el resto de los tejidos, se produce el 2,3-BPG, ¿sí? Que hace bajar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿sí? Y al estar en alta presión parcial de dióxido de carbono, eso también hace bajar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Son todos factores que estimulan a la hemoglobina a soltar su oxígeno. Entonces, cuando el glóbulo rojo sale del resto de los tejidos, sale con la hemoglobina protonada, con el interior del glóbulo rojo cargado de cloruro, y en el exterior el ion bicarbonato, que va a ser la forma de transportar al dióxido de carbono hacia el glóbulo rojo cercano a los alvéolos. ¿Sí? Entonces, cuando llega a los alvéolos, van a suceder las mismas tres reacciones, pero en sentido contrario. ¿Sí? Fíjense que ustedes van a tener que estudiarse estas reacciones químicas, ¿sí? Que pueden aparecer en el parcial, pero no va a ser una pregunta demasiado difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínense que hay que poner 4 opciones en la pregunta y nosotros no ponemos opciones que estén mal intrínsecamente. Entonces, en ningún caso vamos a poner una reacción química que esté mal escrita, ¿sí? Con lo cual van a tener una de estas 6 reacciones que va a ser la respuesta correcta, ¿sí? Imagínense que les pregunte cuál de las siguientes reacciones es más frecuente en los glóbulos rojos cercanos a los alvéolos. ¿Sí? Entonces pone la primera reacción, hemoglobina protonada más oxígeno, se convierte en hemoglobina oxigenada y liberan los protones. Las otras 3 opciones van a tener que ser falsas. Entonces van a ser las otras 3 reacciones que suceden cuando el glóbulo rojo está en los tejidos. ¿Sí? La hemoglobina oxigenada se combina con los protones y libera su oxígeno. El ácido carbónico se descompone en protón y bicarbonato, y el dióxido de carbono se combina con el agua y forma el ácido carbónico. Sí, van a estar esas 3. ¿Sí? Entonces lo que sucede es que si está la reacción hemoglobina protonada más oxígeno
se convierte en hemoglobina oxigenada liberando protones, al mismo tiempo que la reacción hemoglobina oxigenada más protones se convierte en hemoglobina protonada liberando el oxígeno, no pueden ser las dos falsas en simultáneo, ¿sí? O es una o es la otra, porque una de las dos tiene que ser la correcta, ¿sí? O va en un sentido o va en el otro. Entonces la pregunta de 4 opciones en realidad se convierte en una pregunta de 2 opciones, ¿sí? Porque tiene que ser una de esas dos, o bien en un sentido o bien en el otro, ¿sí? Y ahí entonces se les simplifica un poco la pregunta, ¿sí? Tienen que elegir alguna de esas dos. Después, cuando el glóbulo rojo sale de los tejidos y llega al alvéolo, el 2,3-BPG se degrada, el pH se convierte en 7,6, ¿sí? Baja la presión parcial de dióxido de carbono, y todo eso hace aumentar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿sí? Y la estimula a que se cargue de oxígeno. Bien, ¿se entendió esto más o menos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien, entonces, yo les había comentado que íbamos a ver para el primer parcial una serie de enfermedades moleculares. Sí, las enfermedades moleculares que vamos a ver quiere decir que son enfermedades donde están afectadas algunas moléculas. Sí, son todas enfermedades genéticas y heredables, ¿sí? Causadas por alguna mutación que hizo que cambiara el ADN, que cambiara alguna proteína, y que al cambiar la proteína se da un cambio en su estructura tridimensional y eso lleva a algo o algún tipo de enfermedad, ¿sí? Entonces, vamos a ver la primera de estas enfermedades moleculares en este momento, porque tiene que ver con la hemoglobina y la estructura de la hemoglobina. Sí, entonces la primera enfermedad que vamos a ver es la anemia falciforme. Nombre que quizás les suene, ¿sí? Sobre todo a las chicas. Es muy posible que si les hacen un análisis de sangre les haya resultado en algún momento que estaban anémicas, ¿sí? Y la idea es que anemia es un síntoma, ¿sí? No es en sí una enfermedad, ¿sí? Que pase que uno esté en estado de anemia significa que algo está pasando, ¿sí? Que pueden ser muchos motivos que lleven a la anemia. Por ejemplo, la falta de hierro en la dieta, ¿sí? La falta de vitamina B12, la falta de ácido fólico. Puede suceder la anemia por una hemorragia grande, ¿sí? Si alguien tiene una pérdida grande de sangre, puede estar en estado de anemia. O la anemia puede producirse por una enfermedad genética heredable. Sí, hay distintos tipos de enfermedades genéticas que producen anemia. ¿Sí? En sí, anemia vendría a ser un problema en el transporte de oxígeno.
¿sí? Un problema en el transporte molecular del oxígeno, ¿sí? Entonces, en el caso de la anemia falciforme, es producto de una mutación en uno solo de los aminoácidos de las subunidades beta de la hemoglobina, que cambia un aminoácido polar con carga, que es una que se llama ácido glutámico, por un aminoácido no polar que se llama valina, ¿sí? Entonces ese cambio es un cambio drástico para la estructura de la subunidad beta, porque cambia un aminoácido polar con una carga que se atraía por otro aminoácido polar con carga, por uno no polar que lo rechaza. Entonces, la estructura de la subunidad beta va a ser diferente, la estructura tridimensional, ¿sí? Y esa estructura tridimensional distinta va a ocasionar los síntomas de la enfermedad, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que vamos a tener hemoglobina falciforme adentro de los glóbulos rojos, y esta hemoglobina falciforme, que se abrevia HbS, cuando está en alta presión parcial de oxígeno, funciona de manera normal, funciona básicamente igual que la hemoglobina A, ¿sí? Es decir, se carga de oxígeno, libera los protones, se produce que los protones se combinan con el bicarbonato, ¿sí? Se producen las tres reacciones bien, sin ningún problema. El problema viene cuando la hemoglobina falciforme se encuentra en una situación de baja presión parcial de oxígeno, porque cuando se encuentra en una presión parcial baja de oxígeno, lo que sucede es que las hemoglobinas empiezan a apilarse una enseguida de la otra y a formar una fibra de hemoglobinas en el interior del glóbulo rojo. Entonces el glóbulo rojo, que era normalmente redondito, flexible, ¿sí?, maleable y bonito, pasa a convertirse en un glóbulo rojo con esta estructura de guadaña o de hoz, ¿sí?, que de ahí viene el nombre falciforme, de la forma que tiene el glóbulo rojo afectado por la hemoglobina falciforme, ¿sí? Esa estructura entonces se la da la fibra de hemoglobina que se produce en el interior del glóbulo rojo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema de que cambie la forma del glóbulo rojo? El problema es que cuando los glóbulos rojos pasan por los capilares sanguíneos, ¿sí?, que los capilares sanguíneos son los vasos más delgados que tenemos, los vasos más finitos, los glóbulos rojos tienen que poder pasar retorciéndose, ¿sí? Tienen que tener cierta flexibilidad para poder pasar por esos vasos capilares. Y la hemoglobina en su forma de hoz, al tener esa estructura rígida de hemoglobinas apiladas, puede llegar a no poder atravesar un capilar, ¿sí? Entonces se va a quedar taponando ese capilar y va a haber una región de tejido más adelante en el vaso que no va a recibir oxígeno, y entonces se van a producir microinfartos,
¿sí? Se van a producir muerte de células en distintos lugares del cuerpo, que genera bastante dolor, ¿sí? Un dolor intenso. Y eso va a ser constante. Entonces, no va a haber problema cuando el glóbulo rojo pase por los pulmones, pero sí cuando pasa por el resto de los tejidos. Sí, ahí es cuando la hemoglobina se puede convertir en su forma de fibrilla y el glóbulo rojo se convierte en su forma de hoz y puede taponar algún capilar. ¿Sí? Entonces esta es una enfermedad que es genética y es heredable, es producto de un cambio en el ADN, y lo que tiene de curioso es que es muy abundante en personas que son descendientes o que viven en regiones como África y Asia, ¿sí? Entonces uno podría preguntarse por qué una enfermedad que afecta tanto a la vida, ¿sí? Porque tener anemia falciforme a la larga te termina matando, ¿sí? La anemia te termina matando producto de la falta de oxígeno, ¿sí? ¿Por qué una enfermedad así es abundante en vez de ir desapareciendo? Que sería lo esperable. Lo esperable sería que si el carácter es desventajoso, que con el paso del tiempo en la población ese carácter fuese desapareciendo, ¿sí? Entonces, sucede que la anemia falciforme es muy abundante en regiones donde hay otra enfermedad que es la malaria, ¿sí? La malaria es una enfermedad que no tiene nada que ver en su origen con la anemia falciforme, ¿sí? Las dos enfermedades se originan por motivos totalmente distintos. La malaria es producto de la picadura de un mosquito contaminado con un parásito, ¿sí? Que es un plasmodium, ¿sí? Que ese plasmodium, cuando infecta a personas que no tienen anemia falciforme, se aloja en el interior del glóbulo rojo, se mete al interior del glóbulo rojo y hace su ciclo de vida ahí adentro. Se nutre del glóbulo rojo, se reproduce, y cuando se reproduce los glóbulos rojos revientan y salen un montón de plasmodiums a la sangre. Entonces se da una respuesta inmune y se mueren muchos plasmodiums, pero siempre alguno que otro logra meterse en el interior del glóbulo rojo y entonces la infección se vuelve crónica. Eso quiere decir, la infección se vuelve permanente en el tiempo, no se puede eliminar la infección de la malaria, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la relación entre las dos enfermedades? La relación está en que el plasmodium que provoca la malaria no puede vivir en los glóbulos rojos donde hay anemia falciforme, hemoglobina falciforme. ¿Sí? Cuando tiene esa hemoglobina falciforme, el plasmodium no puede producir su ciclo de vida, ¿sí? Como todos nosotros, no sé si saben, les comento, tenemos toda nuestra información genética por duplicado, ¿sí? Hemos heredado un juego completo de información genética de cada parental, de cada padre, uno de papá y uno de mamá. Uno puede, por ejemplo, tener 2 veces el gen de la hemoglobina normal y producir la hemoglobina A normal
que funciona bien, sin ningún problema, y entonces lo que va a pasar es que esa persona muy posiblemente contraiga malaria y lo termine matando la malaria, ¿sí? O uno puede tener 2 veces el gen de la hemoglobina falciforme y entonces va a tener una resistencia contra la malaria, pero va a tener también la anemia falciforme. Entonces a la larga lo va a terminar matando la anemia falciforme, ¿sí? Pero puede darse también la combinación de que uno tenga un gen saludable para la hemoglobina y un gen de hemoglobina falciforme. Entonces esa persona va a tener en sus glóbulos rojos hemoglobina falciforme, pero no va a desarrollar la anemia falciforme, va a tener un tipo de anemia muy leve, ¿sí? Que se manifiesta solamente si va a escalar una montaña o a hacer un ejercicio muy fuerte, ¿sí? Es una anemia muy leve lo que se le produce, pero esa sola presencia de la hemoglobina falciforme le da una resistencia frente a la infección del plasmodium, ¿sí? Entonces, en un medio donde hay malaria, tener una copia del gen de la hemoglobina falciforme resulta una ventaja, ¿sí? Por eso es que las personas que descienden de africanos o de asiáticos, regiones donde hay malaria, ¿sí? Es muy abundante que también tengan el gen de la anemia falciforme, ¿sí? Muy importante es que reconozcan que la anemia no produjo la malaria, que la malaria no produjo la anemia, ¿sí? No tiene nada que ver en cuanto a su origen, las dos enfermedades, y que una es una enfermedad genética, la otra es una enfermedad infecciosa, ¿sí? Que no se produjo la anemia falciforme en respuesta a la malaria, sino que lo que pasó es que en la población africana existía el gen de la anemia falciforme y cuando hubo una epidemia de malaria, de repente ese gen pasó a tener una ventaja y las personas empezaron a reproducirse más los que tenían ese gen. Sí, el tema es que las personas que tienen hemoglobina normal y hemoglobina falciforme pueden tener hijos que tengan los dos genes de hemoglobina normal y se mueran de malaria, o hijos con los dos genes de hemoglobina falciforme y se mueran de la anemia. ¿Sí? Entonces, que este individuo que tiene los dos genes distintos sea el que tiene ventaja, hace que permanezcan en la población las dos versiones del gen de la hemoglobina, ¿sí? La subunidad beta de la hemoglobina. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Bien. Entonces, como lo que sigue es cambiar drásticamente de tema, vamos a hacer ahora el intervalo. Son 8:20, volvemos 9 menos 25.
bien, continuamos. Vamos a pasar entonces ahora a hablar de algunas estructuras que están hechas de varias biomoléculas, ¿sí? Entonces la primera estructura que vamos a ver son los virus. Tienen ahí en el dibujito diversos virus, ¿sí? Tengan en cuenta que a los virus no los vamos a considerar seres vivos porque no reúnen todas las propiedades que dijimos en la primera clase que eran propias de los seres vivos. Entonces, por ejemplo, no tienen homeostasis, ¿sí? No pueden regular su medio interno, no tienen una irritabilidad notable, ¿sí? No responden frente al medio, lo único que hacen es infectar células. Su ciclo de vida depende de infectar la célula y dominarla y obligarla a producir más virus, ¿sí? No tienen un metabolismo propio, no hacen reacciones químicas en su interior. Y si bien son sistemas abiertos en el sentido de que les puede entrar agua o salir agua, o se les pueden atravesar moléculas, no son sistemas abiertos en el sentido de que se nutran, ¿sí? De su medio. No tienen materia y energía para nutrirse y crecer, ¿sí? Entonces, no reúnen las propiedades importantes de un ser vivo, ¿sí? Los virus son estructuras infecciosas, son partículas infecciosas que tienen por fuera una estructura proteica que se llama cápside. Es la cápside la que le permite infectar células. En su interior tiene su material genético, que puede ser ADN o ARN, si hay virus de ADN y virus de ARN. Y algunos virus tienen por fuera de su estructura de cápside una membrana celular que se robó de la célula que lo produjo. ¿Sí? Cuando los virus se reproducen en el interior de una célula, se empiezan a acumular hasta que la hacen estallar. Y algunos virus arrastran un pedazo de la membrana, ¿sí? De la célula que lo produjo, formando una envoltura, ¿sí? Otra propiedad que los virus no tienen, por cierto, es no tienen estructura celular, ¿sí? Ahí ven ejemplos de 4 virus que ninguno tiene la estructura de una célula, ¿sí? Entonces, los virus no los consideramos seres vivos, ¿sí? Otra cosa distinta son los viroides, que los viroides son moléculas de ARN infecciosas que pueden provocar una infección, pero que son moléculas de ARN circular y que generalmente infectan células de plantas. ¿Sí? No conocemos hasta ahora ningún viroide que infecte células animales. ¿Sí? No tienen ninguna estructura que los rodee ni proteja, ¿sí? Son simplemente una molécula de ARN infecciosa, ¿sí? Bien, por último tenemos a los priones, ¿sí? Que los priones son proteínas que tienen alterada su estructura tridimensional. ¿Sí? Puntualmente, yo les había comentado que las proteínas globulares, los aminoácidos polares, con carga o sin carga, tendían a apuntar hacia el exterior
porque estaban interactuando con el agua. Y los aminoácidos no polares tendían a meterse hacia el interior de la proteína porque rechazaban el agua y se atraían entre sí, y eso provocaba la interacción hidrofóbica, que era una de las fuerzas que le daba forma a la estructura terciaria y cuaternaria. Bien, en el caso de los priones, lo que sucede es que son proteínas que tienen la misma estructura primaria que una proteína normal de las neuronas de animales, pero, o sea, tienen la misma secuencia, pero tienen todos los grupos polares hacia el interior y todos los grupos no polares hacia el exterior. ¿Sí? Tiene alterada la estructura tridimensional, es como si estuviera dada vuelta la proteína. ¿Sí? Entonces sucede que cuando uno come uno de estos priones, ¿sí? Por esta estructura rara que tiene, no son degradados en el tubo digestivo y se las ingenia para llegar hasta las neuronas del cerebro. Una vez que el prión se encuentra con la proteína normal, lo que hace al exponerle los grupos no polares es obligar a que la proteína normal se convierta en un nuevo prión. Y al convertirse en prión se va dando una reacción en cadena. Hay cada vez más priones en el interior de la neurona y llega un punto que son tantos que precipitan y la neurona se muere. ¿Sí? Entonces eso provoca una enfermedad que se llama encefalopatía espongiforme bovina. Sí, ese sería el nombre, encefalopatía espongiforme bovina. Encefalopatía porque está afectado el encéfalo, sí, lo que tenemos dentro de la cesera. Espongiforme porque al morirse las neuronas, ¿sí? Si uno hace un corte del cerebro, quedan huecos, quedan agujeritos como si fuera una esponja. Y bovina porque es muy común esta enfermedad en vacas, ¿sí? Es lo que se conoce como el virus de la vaca loca, ¿sí? Que en realidad no es un virus, ¿sí? Es un polipéptido que infecta y contamina y termina matando a las vacas, ¿sí? Entonces uno podría preguntarse, por ejemplo, cómo es que la vaca termina comiendo priones, porque para eso tiene que comer carne de vaca, ¿sí? La vaca no come carne de vaca normalmente, ¿sí? Esto lo que sucede es que cuando las vacas están hacinadas en establos, ¿sí? Muchas veces sucede que si una vaca se muere, puede llegar a contaminar con sus proteínas la comida de otras vacas, ¿sí? Y de ahí que se produzca la enfermedad. Y si un ser humano, por ejemplo, comiera carne de vaca con encefalopatía espongiforme bovina, también contraería la enfermedad, ¿sí? Y no tiene cura ni solución por el momento. Bien, entonces, virus son partículas infecciosas que están hechas de más de un tipo de macromolécula. Viroides son moléculas de ARN y priones son proteínas o polipéptidos que provocan enfermedades. Bien.
hasta aquí entonces con estas partículas infecciosas, ¿sí? Lo último que vamos a ver es cómo es la estructura de la membrana de las células, ¿sí? Que también es una estructura que está hecha de varios tipos de biomoléculas interactuando. Entonces, toda membrana celular, ya sea la membrana plasmática que rodea a la célula o las membranas internas en las eucariotas, es una bicapa donde tenemos fosfo y glucolípidos, ¿sí? Que tienen sus cabecitas polares apuntando hacia un lado, las colitas no polares apuntando hacia el interior, y la otra capa es al revés, tiene las colitas apuntando hacia el interior, la parte no polar, y las cabecitas polares apuntando hacia el otro lado, ¿sí? Entonces, con estas moléculas anfipáticas formamos la estructura de la bicapa, ¿sí? Además, las membranas celulares están hechas por proteínas, ¿sí? Que tenemos proteínas que atraviesan toda la membrana, ¿sí? Esas se llaman proteínas integrales o intrínsecas. Y tenemos proteínas que están asociadas, ya sea porque tienen un lípido unido covalentemente o porque tienen afinidad por una proteína de membrana. Tenemos proteínas que están asociadas a una sola cara de la membrana sin atravesarla, ¿sí? Esas las llamamos proteínas periféricas o extrínsecas, ¿sí? Entonces, si uno analiza la polaridad, se encuentra que la membrana es como una especie de sanguchito de polaridad, porque tiene polaridad por fuera, no polaridad en el centro y polaridad por dentro, ¿sí? Y las proteínas que la atraviesan también respetan eso mismo, ¿sí? El lado que sobresale hacia afuera es polar, el lado que está del lado de adentro también es polar, pero los aminoácidos que están en el centro, que son los que están atravesando la membrana, son aminoácidos no polares, ¿sí? Esa es la región hidrofóbica de la proteína, ¿sí? Entonces tenemos lípidos, proteínas y además carbohidratos que en general son oligosacáridos, que ya sea que estén unidos a proteínas o a lípidos, formando glucolípidos, ¿sí? Van a formar parte de la membrana. Entonces es muy importante destacar, la membrana está hecha de 3 tipos de biomoléculas: carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿sí? Bien. Entonces, el modelo que explica la forma de la membrana se llama modelo de mosaico fluido, ¿sí? Que viene a cuento de que es como un mosaico. ¿Vieron esas cosas que van en el piso que tiene piedritas incrustadas? Eso es un mosaico. Acá lo vemos como si uno analizara la superficie de la membrana, vería las proteínas incrustadas, ¿sí? Pero es fluido. Esto quiere decir que en vez de ser rígido, como si fuera un mosaico que va en el piso, las distintas moléculas que lo forman tienen fluidez, ¿sí? Se pueden desplazar unas alrededor de las otras, ¿sí? Pueden rotar o desplazarse.
Entonces, entre las propiedades que tienen estas membranas, tenemos primero la fluidez, ¿sí? Que si por ejemplo vamos a los lípidos, ¿sí? Los lípidos pueden desplazarse por su capa, ¿sí? Es como cuando uno se sube a la línea C del subte a eso de las 9 de la mañana y está repleta y uno se quiere bajar en Moreno, ¿sí? Entonces lo que tiene que hacer es, tiene que poder fluir entre la gente, ¿sí? Tiene que poder meterse entre la gente y el que estaba delante tuyo pasa a estar atrás tuyo, ¿sí? Entonces, de esa misma forma, las distintas moléculas que forman parte de la membrana fluyen unas sobre otras, ¿sí? Se van desplazando. Esta fluidez se ve afectada por varios factores. El primero es la temperatura, ¿sí? Que afecta la fluidez de todas las sustancias. ¿Sí? A baja temperatura las membranas tienen menor fluidez y a alta temperatura las membranas tienen mayor fluidez. Nosotros, animales humanos, regulamos la temperatura, entonces eso no afecta a la fluidez de nuestras membranas. Hablando de animales, otro componente de la membrana es el colesterol, ¿sí? Que el colesterol es un componente de la membrana de células animales. Bien, segundo agente que afecta la fluidez son las colitas de ácidos grasos de los fosfoglucolípidos. No sé si se acuerdan cuando vimos lípidos que los fosfoglucoacilglicéridos y los fosfo y glucosfingolípidos tenían colitas con dobles enlaces en cis y eso provocaba que tuvieran una patita que colgaba, ¿sí? Que molestaba a las demás moléculas, las mantenía alejadas y eso permitía que, por ejemplo, los aceites fueran líquidos a temperatura ambiente. ¿Sí? Acá va a pasar algo parecido. La fluidez va a aumentar mientras más ácidos grasos insaturados en cis tenga la membrana, ¿sí? Entonces sería como subirse al subte y ponerse la mochila adelante, que aparte de que no te roben, te sirve porque te deja un espacio entre vos y la persona que tenés al lado, que te permite respirar, y aparte cuando querés bajarte, vas a los mochilazos, ¿sí? Empujando con la mochila a la gente, y eso hace que la gente fluya más rápido, ¿sí? Entonces, de la misma forma, esa patita que cuelga y que molesta aumenta la fluidez de las membranas, ¿sí? El tercer agente que afecta la fluidez es el colesterol, ¿sí? Que está presente en la célula animal, que como tiene una superficie bastante plana, puede hacer interacciones fuertes con los ácidos grasos de los fosfoglucolípidos y al hacer esas interacciones relativamente fuertes, lo que hace es bajar el nivel de fluidez de la membrana. Y de hecho, en las células animales, si no tuvieran colesterol, la membrana sería tan fluida que no se podría mantener la estructura de la célula, ¿sí? Se rompería la membrana de tanta fluidez que tiene. ¿Sí? Entonces es muy importante la presencia del colesterol en la célula animal. En la célula vegetal, la membrana no se puede romper y formar
vesículas, ¿sí?, que salen de la célula, porque la membrana está recubierta por fuera por la pared celular. ¿Sí? La pared celular, al darle estructura a la célula, impide que fluya demasiado. Bien, entonces, en cuanto a la polaridad, la parte más gruesa de la membrana es la parte no polar, y esa va a ser la parte que presente mayor dificultad para ser atravesada. Si cuando veamos el transporte de moléculas a través de membrana, vamos a ver que las moléculas no polares tienen más facilidad para atravesar las membranas que las cosas polares. Bien, la siguiente propiedad es la asimetría. Y las membranas, todas en general, son asimétricas. Con esto nos referimos a que las dos capas de la membrana son distintas, ¿sí? Y son distintas por tres aspectos. El primero, como pueden ver ahí en el dibujito están representados en azul los carbohidratos. ¿Sí? Los carbohidratos están de un solo lado de la membrana, de una sola cara. ¿Sí? Si hablamos de la membrana plasmática, están del lado exterior, del lado que da con el exterior de la célula, los carbohidratos. Entonces, eso ya genera una asimetría, hace que eso hace que las distintas capas de la membrana sean diferentes. ¿Sí? En primer lugar, la presencia distinta de los monosacáridos. Sí, a ver. Bien, entonces estábamos con el tema de la asimetría. Si ya la presencia de los oligosacáridos de un solo lado hace que la bicapa sea asimétrica. En un segundo aspecto podríamos decir que la membrana es asimétrica por las proteínas, ¿sí? Porque el lado que da con el exterior de la célula es diferente al lado que tiene el interior de la célula. ¿Sí? Tiene una distinta proporción de aminoácidos. ¿Sí? Por ejemplo, si la proteína de membrana fuera receptor de una hormona, en el lado externo tendría un dominio, una región donde tiene afinidad por la hormona, y en el lado interno tendría una región que desencadena la respuesta. ¿Sí? Entonces las proteínas también tienen una orientación en la membrana y hace que las bicapas sean distintas una de la otra. Y en tercer lugar, son distintas porque los fosfo y glucolípidos que componen las dos caras no son los mismos. ¿Sí? Ustedes no tienen que saberse cómo están compuestas las bicapas, qué fosfolípidos son de la capa externa y cuáles de la capa interna, pero sí tienen que saber que la membrana es asimétrica. Sí tienen que saber que hay una asimetría. Bien, entonces, si vamos de nuevo a los
carbohidratos de la cara externa, ¿sí? Vamos a los de la membrana plasmática, el conjunto de todos los oligosacáridos de membrana plasmática, o sea, los que dan hacia afuera de la célula, los llamamos glicocálix. El glicocálix es el conjunto de todos los oligosacáridos de la membrana plasmática, que es sumamente importante en el reconocimiento celular, es decir, que las células se identifiquen unas con otras. Si vamos a un mismo organismo, a un individuo como nosotros, las células de un tejido tienen un glicocálix distinto a las células de otros tejidos, ¿sí? Y por ejemplo, lo que determina que alguien sea compatible con otra persona para hacer un trasplante es el glicocálix de las células, ¿sí? El glicocálix es la parte que tiene que ser compatible para que no se produzca un rechazo del órgano, ¿sí? Esos son los carbohidratos que apuntan hacia el exterior de la célula. Bien. Entonces, tenemos entonces al glicocálix como agente que participa en el reconocimiento celular, ¿sí? Tiene que ver con la distinción entre lo propio y lo ajeno. Bien, los lípidos de la membrana tienen otro movimiento, ¿sí? Además de poder desplazarse sobre su capa, pueden pasar de la monocapa interior a la monocapa exterior, ¿sí? Pasando a través de la parte no polar, ¿sí? Pero es un movimiento muy raro, porque imagínense que la parte polar del aminoácido tiene que meterse entre los aminoácidos, la parte polar del lípido tiene que meterse entre los fosfoglucolípidos, de las colitas no polares, y la parte polar en realidad los rechaza. Y entonces es un movimiento que es bastante raro, se llama flip-flop, y sucede, por ejemplo, cuando la membrana se está fabricando, porque la membrana se fabrica de un solo lado y los lípidos son traspasados al otro lado, ¿sí? Y también sucede el flip-flop en algunos casos cuando la célula se está muriendo mediante un mecanismo que se llama apoptosis, que vamos a ver para el segundo parcial en detalle cómo sucede. Si ese flip-flop en la apoptosis actúa como una señal que le indica a las demás células que esa se está muriendo, ¿sí? Entonces los lípidos pueden pasar de una capa a la otra, pero es un movimiento muy raro. Bien. Las proteínas de la membrana pueden tener distintas funciones, ¿sí? Pueden tener que ver con el transporte a través de la membrana, ¿sí? Que vamos a ver más adelante todos los tipos de transporte. Pueden ser receptores, ¿sí? Pueden ser moléculas que reciban hormonas, pueden ser enzimas, ¿sí?
pueden ser proteínas de anclaje. Ya vamos a ver más adelante que hay proteínas de membrana que unen a las células, o pueden ser marcadores de identidad, ¿sí? Sobre todo proteínas con carbohidratos, proteínas glicosiladas, son importantes en el reconocimiento celular, como les comentaba, con esto del glicocálix. Bien, hasta aquí entonces con la estructura de la membrana plasmática. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Hasta aquí vamos a llegar entonces con la clase de hoy. No vamos a avanzar con el siguiente PDF porque tenemos tiempo y no quiero complicarlos demasiado con los temas, ¿sí? Lean para la clase que viene el PDF de la clase 07, ¿sí? Así hacemos la clase un poco más amena, ¿sí? Entonces, estudien mucho y el link de la clase de hoy, sí, se los paso. Me olvidé de pasarlo al principio, pero lo pasé después. Sí, ese sería el link del PDF de la clase de hoy. Bien, entonces decía, estudien mucho y los veré el sábado. Chao. Hasta el sábado, profe. Chao, profe. Chao. Chao.